Nunca creí en historias de fantasmas. Después de 20 años conduciendo camiones por las carreteras más solitarias del país, pensaba que había visto todo lo que la noche podía ofrecer. Pero hay algunas cosas que suceden en esas horas muertas, entre las 3 y las 5 de la madrugada, que simplemente no puedes explicar. Y lo que me pasó en la Ruta 49 el invierno pasado, bueno, todavía me despierto empapado en sudor frío, preguntándome si realmente ocurrió. Era una noche de febrero, brutal y helada. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Detroit hasta un almacén en las afueras de Nashville. La Ruta 49 era mi atajo favorito, kilómetros y kilómetros de asfalto serpenteando entre bosques densos, con apenas una gasolinera cada 100 kilómetros. Esa noche, la carretera estaba completamente desierta. Solo yo, mi Peterbilt del 98, y el rugido constante del motor diésel cortando el silencio mortal de la madrugada. Alrededor de las 3:15 de la madrugada, vi las primeras luces en el retrovisor. Faros amarillentos, parpadeando de manera irregular, como si el generador estuviera fallando. Me pareció extraño porque no había escuchado otro motor acercándose. En estas carreteras vacías, puedes oír un camión a kilómetros de distancia. Pero estos faros simplemente aparecieron. Revisé el velocímetro, iba a 65 millas por hora, mi velocidad habitual. Las luces se mantenían a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse. Durante los siguientes 20 minutos, esas luces permanecieron ahí, siguiéndome como una sombra persistente. Intenté cambiar de velocidad, acelerar, reducir, nada. Siempre mantenían la misma distancia exacta. La radio comenzó a hacer interferencia, un siseo estático que se intensificaba cada vez que miraba por el retrovisor. ¿Has notado alguna vez cómo el aire se siente diferente justo antes de que algo terrible suceda? Es como si la atmósfera misma se espesara, cargándose de una electricidad antinatural. Decidí parar en la siguiente área de descanso para ver qué diablos estaba pasando. Había un pequeño estacionamiento con algunas mesas de picnic y un baño público, todo iluminado por una sola luz fluorescente que parpadeaba de manera hipnótica. Cuando detuve mi camión y miré hacia atrás, las luces habían desaparecido. La carretera estaba completamente vacía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Bajé de la cabina para estirar las piernas y tomar un café de mi termo. El aire estaba tan frío que mi aliento formaba nubes densas que se desvanecían lentamente. Fue entonces cuando noté las huellas en la nieve. No eran huellas de botas normales, eran demasiado largas, demasiado estrechas, como si alguien hubiera estado caminando en puntillas. Las huellas rodeaban mi camión en círculos perfectos, una y otra vez. Mi sangre se congeló cuando me di cuenta de que no había visto a nadie caminar por ahí. Regresé rápidamente a la cabina y encendí el motor. Mientras salía del estacionamiento, eché un vistazo al espejo lateral y vi una figura de pie junto a la luz parpadeante. Era imposiblemente alta y delgada, con brazos que colgaban demasiado bajos, casi rozando el suelo. No podía distinguir un rostro, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura no se movía, simplemente observaba mientras yo me alejaba. Pero en el último segundo, justo antes de perderla de vista, levanté la mano y me saludó con un movimiento lento y deliberado. Los siguientes 100 kilómetros fueron los más largos de mi vida. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, cada reflejo en los espejos laterales me hacía dar un salto. La radio seguía haciendo interferencia, pero ahora podía escuchar algo más entre el ruido estático, susurros. Voces que hablaban en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía perfectamente. Decían mi nombre una y otra vez, como una letanía macabra. ¿Cómo es posible que algo sin forma física conozca tu nombre? Cerca de las 4:30 de la madrugada, las luces aparecieron de nuevo. Esta vez estaban más cerca, tanto que podía ver que no eran faros normales. Eran dos círculos de luz blanca y fría que se movían independientemente uno del otro, subiendo y bajando como si estuvieran respirando. Mi velocímetro marcaba 70 millas por hora, pero esas luces se acercaban lentamente, inexorablemente. El motor de mi camión comenzó a fallar,
tosiendo y esputando como si algo estuviera interfiriendo con su funcionamiento. Fue entonces cuando vi el pueblo. No aparecía en ningún mapa, estoy seguro de eso porque conozco esta ruta como la palma de mi mano. Había un letrero carcomido que decía, Bienvenidos a Millbrook, fundado en 1889, población, 0. ¿Población 0? Las calles estaban llenas de casas de madera deterioradas, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirando hacia la carretera. No había luces encendidas, no había signos de vida, pero podía sentir que había algo observando desde cada ventana oscura. Las luces misteriosas me siguieron directamente al pueblo. Mi camión comenzó a reducir la velocidad por sí solo, como si una fuerza invisible estuviera tirando de él hacia el centro del pueblo. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, pero el motor apenas respondía. Las luces ahora estaban tan cerca que iluminaban el interior de mi cabina con ese resplandor antinatural y frío. En el espejo retrovisor, pude ver finalmente lo que había estado siguiéndome toda la noche. No era un vehículo. Era una figura humanoide caminando por la carretera, pero sus piernas se movían de una manera imposible, dando pasos de 3 metros sin esfuerzo aparente. Sus brazos se balanceaban a los lados, tocando el asfalto con cada paso. Lo más aterrador eran sus ojos, 2 orbes de luz blanca pura que parecían atravesar mi alma. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través del espejo, sonrió. Su boca se abrió demasiado, revelando hileras de dientes que brillaban como vidrio roto. Mi camión se detuvo completamente en el centro del pueblo. El motor murió con un gemido final y todas las luces del tablero parpadearon antes de apagarse. El silencio que siguió era diferente al de antes, no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que absorbía todo ruido. Incluso mi respiración parecía amortiguada. La cosa de la carretera se acercó lentamente a mi ventana lateral. Podía escuchar sus pasos, un sonido húmedo y desagradable, como carne descalza sobre asfalto mojado. Tocó el vidrio con uno de sus dedos anormalmente largos. El sonido era como uñas sobre una pizarra, pero amplificado hasta convertirse en algo físicamente doloroso. Dejó una huella en el vidrio, no una huella dactilar normal, sino un patrón en espiral que parecía moverse y retorcerse por sí solo. Cuando miré directamente a su rostro, vi que no tenía piel. Solo músculos y tendones expuestos, pulsando con un ritmo que no coincidía con ningún latido humano. Habló. Su voz venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo, reverberando dentro de mi cráneo como si mis propios pensamientos hubieran sido reemplazados. ¿Vas solo esta noche, conductor? Las palabras se sentían como hielo líquido corriendo por mis venas. Tengo tanto frío, ¿podrías llevarme contigo? Su sonrisa se hizo más amplia, imposiblemente amplia, hasta que su rostro se convirtió en una herida abierta llena de dientes. De alguna manera, no sé cómo, el motor de mi camión rugió de vuelta a la vida. Pisé el acelerador y salí disparado del pueblo, las llantas chirriando contra el asfalto helado. En el espejo retrovisor, vi que toda la población del pueblo había salido a las calles. Docenas de figuras similares, todas imposiblemente altas y delgadas, todas con esos ojos de luz blanca, todas sonriendo con esas bocas grotescas. Me siguieron con la mirada mientras escapaba, sus cabezas girando en ángulos que habrían roto cualquier cuello humano. Conduje sin parar hasta llegar a Nashville, casi 6 horas después. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera normal, con luces normales y gente normal, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi taza de café. El encargado me preguntó si estaba bien, dijo que parecía como si hubiera visto un fantasma. Me reí nerviosamente y le dije que había sido una noche larga. Pero cuando fui al baño a lavarme la cara, vi la huella en espiral que la cosa había dejado en mi ventana lateral. Estaba allí, grabada permanentemente en el vidrio, moviéndose suavemente como si estuviera viva. Han pasado 8 meses desde esa noche. He conducido por la ruta 49 docenas de veces desde entonces, siempre durante el día, nunca por la noche. Busqué información sobre Millbrook en cada base de datos que pude encontrar. No existe tal pueblo. Nunca existió. Pero sé lo que vi. Sé lo que me siguió por esa carretera. Y cada noche, justo antes de quedarme dormido,
Puedo escuchar esa voz susurrando en mi oído: «¿Vas solo esta noche, conductor?». La huella en mi ventana se hace más grande cada día. Y últimamente, he notado que otras personas pueden verla también. Ayer, un niño en una gasolinera señaló mi camión y le preguntó a su madre por qué había una araña dibujada en mi ventana. Ella miró, se puso pálida, y rápidamente se llevó al niño lejos de allí. Esta noche tengo que hacer otra entrega. La ruta 49 es el camino más directo. Ya está oscureciendo, y puedo sentir esa presencia esperándome en algún lugar de esa carretera solitaria. La huella en mi ventana está pulsando ahora, como un corazón enfermo. Y por primera vez en mi vida como camionero, tengo miedo de encender el motor. Porque sé que esta vez, cuando esas luces aparezcan en mi retrovisor, ya no estaré conduciendo solo. Hay lugares en este mundo que no deberían existir. Después de 30 años manejando por estas carreteras infinitas, creía conocer cada parada de descanso, cada gasolinera de 24 horas, cada rincón olvidado del asfalto americano. Pero hace 6 meses, en una noche de octubre especialmente fría, encontré un lugar que me cambió para siempre. Un lugar que, según todos los mapas oficiales, nunca debería haber estado ahí. Y lo más perturbador de todo es que ahora no puedo dejar de buscarlo. Era mi tercera noche consecutiva en la carretera, transportando maquinaria pesada desde Houston hasta Chicago. Mi cuerpo estaba agotado, mis ojos ardían por la falta de sueño, y sabía que necesitaba parar antes de convertirme en otra estadística de accidentes por fatiga. Eran las 2:47 de la madrugada según el reloj del tablero cuando vi el letrero verde brillando bajo mis faros: parada de descanso del kilómetro 187, próxima salida. Me pareció extraño porque había recorrido esta ruta cientos de veces y nunca había visto esa parada. Pero cuando estás tan cansado que tus párpados pesan como plomo, no cuestionas un lugar donde puedes descansar unas horas. La salida apareció exactamente donde el letrero prometía. Una rampa serpenteante que se adentraba en un bosque denso, iluminada por luces naranjas que parpadeaban de manera irregular. El aire se sentía diferente mientras descendía por esa rampa, más espeso, cargado de una humedad que no tenía sentido en pleno otoño. Mi radio comenzó a captar interferencias, voces susurrantes en idiomas que no reconocía, mezcladas con el sonido de lo que parecían llantos distantes. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos lugares te dan escalofríos sin razón aparente? Este era uno de esos lugares. La parada de descanso era más grande de lo que esperaba. Un estacionamiento pavimentado con espacio para al menos 20 camiones, rodeado de edificios de ladrillo rojo que parecían haber sido construidos en los años 50. Había un restaurante con ventanas iluminadas por luces cálidas, un área de ducha, y hasta una pequeña tienda de regalos. Lo que más me llamó la atención fueron los otros camiones. Había al menos una docena estacionados, todos perfectamente alineados, todos con sus motores apagados. Ninguno de ellos tenía polvo en la carrocería, como si acabaran de ser lavados, pero algo en su apariencia me resultaba inquietantemente familiar. Estacioné mi Kenworth junto a un Peterbilt azul marino que me recordó al camión de mi antiguo compañero de trabajo, Jerry. Jerry había desaparecido hace 3 años durante una entrega nocturna, nunca encontraron ni rastro de él o su camión. Cuando me acerqué para ver mejor, mi sangre se congeló. En la puerta del conductor, apenas visible bajo la luz tenue, estaba el adhesivo de la bandera confederada que Jerry siempre llevaba, y el número de placa que había memorizado después de años de trabajar juntos. Pero eso era imposible. Jerry estaba muerto, o al menos desaparecido para siempre. Decidí entrar al restaurante para despejar mi mente con una taza de café fuerte. Las puertas de vidrio se abrieron con un tintineo de campanas, y me recibió el aroma a tocino frito y café recién hecho. El lugar estaba decorado como un diner clásico, asientos de vinilo rojo, mesas de formica, y una rócola en la esquina tocando oldies de los 60. Había otros camioneros sentados en diferentes mesas, todos comiendo en silencio, todos con la mirada perdida en sus platos. La camarera detrás del mostrador me sonrió con una sonrisa demasiado amplia y me indicó que tomara asiento donde quisiera. Me senté en una cabina cerca de la ventana y pedí café y tarta de manzana.
La camarera, una mujer de mediana edad con cabello rubio teñido y uniforme impecable, me sirvió sin decir una palabra. Su sonrisa nunca desaparecía, pero sus ojos estaban completamente vacíos, como los de una muñeca. Mientras esperaba mi orden, observé a los otros clientes. Había algo profundamente perturbador en la forma en que comían, movimientos mecánicos, perfectamente sincronizados, como si fueran marionetas siguiendo la misma coreografía invisible. ¿Has visto alguna vez a alguien masticar sin hacer ruido? Es antinatural, como si el sonido fuera absorbido por el aire mismo. Fue entonces cuando reconocí al hombre en la mesa del rincón. Mike Stevenson, otro camionero veterano que había conocido en mis primeros años. Mike había muerto en un accidente hace 5 años, yo mismo había asistido a su funeral. Pero ahí estaba, comiendo un sándwich de jamón con los mismos movimientos robóticos que los demás. Llevaba la misma camisa de franela roja que usaba siempre, y tenía la misma cicatriz en la frente que se había hecho en un accidente menor años atrás. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me guiñó un ojo y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Mi café llegó en una taza blanca inmaculada, pero cuando lo probé, sabía a tierra húmeda y algo metálico. La tarta de manzana parecía normal, pero cuando la corté con el tenedor, empezó a sangrar. Un líquido rojo oscuro se derramó por el plato, manchando el mantel de cuadros. Los otros clientes siguieron comiendo como si nada extraordinario estuviera sucediendo. La camarera mantenía esa sonrisa congelada mientras limpiaba mesas que ya estaban limpias, una y otra vez, en círculos perfectos. Intenté levantarme para irme, pero mis piernas no respondieron. Era como si mis músculos hubieran olvidado cómo funcionaban. La rócola cambió de canción, comenzando a tocar una melodía que no reconocía, una canción triste y lenta que parecía emanar de las paredes mismas. Uno por uno, los otros camioneros se giraron para mirarme. Todos tenían la misma sonrisa vacía de la camarera, y todos tenían los ojos completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo esferas lechosas que parecían brillar con luz propia. Mike se levantó de su mesa y caminó hacia mí con pasos que no producían sonido alguno. Sus pies tocaban el suelo de linóleo, pero no había pisadas, no había fricción, como si fuera una proyección andando sobre el aire. Se sentó frente a mí en mi cabina y habló con una voz que venía de todas partes excepto de su boca. ¿Recuerdas aquella noche en Luisiana cuando casi nos salimos de la carretera? Sus labios se movían, pero las palabras llegaban a mis oídos como ecos distantes. Dijiste que te debía una. Bueno, ahora puedes pagármela quedándote aquí con nosotros. Logré mover un brazo y arrojé mi taza de café contra la ventana. Se hizo pedazos con un estruendo que rompió el hechizo que me tenía paralizado. De repente, pude moverme de nuevo. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la puerta, pero el restaurante parecía haberse alargado. Los pasillos se extendían infinitamente, las mesas se multiplicaban, y la distancia hasta la salida crecía con cada paso que daba. Detrás de mí, podía escuchar a todos los camioneros riéndose al unísono, una carcajada hueca que sonaba como viento pasando a través de huesos secos. Finalmente llegué a las puertas y salí corriendo hacia mi camión. El estacionamiento ahora estaba completamente lleno de camiones, cientos de ellos, todos idénticos, todos perfectamente alineados en filas que se perdían en la oscuridad del bosque. Cada camión tenía su motor encendido, pero no producían sonido. Los gases de escape salían de los tubos de escape, pero no había olor a diésel, solo un aroma dulzón y nauseabundo, como flores muertas. Las luces de todos los camiones parpadeaban al mismo tiempo, creando un patrón hipnótico que casi me hace perder el equilibrio. Subí a mi Kenworth y giré la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y finalmente rugió a la vida. Mientras salía del estacionamiento a toda velocidad, miré por el espejo retrovisor y vi que todos los camioneros habían salido del restaurante y estaban parados en formación militar perfecta, observando mi escape. Sus sonrisas eran claramente visibles incluso en la distancia, y todos levantaron la mano derecha al mismo tiempo para despedirse de mí. El último en salir fue Mike, que gritó algo que el viento llevó hasta mis oídos: estaremos esperándote cuando regreses. Conduje por esa rampa serpenteante hasta llegar a la carretera principal,
pero cuando miré hacia atrás para ver la salida, ya no estaba ahí. Solo había bosque denso y oscuro, como si la parada de descanso nunca hubiera existido. Revisé mi GPS, mis mapas, todo lo que tenía, no había registro de ninguna parada de descanso en el kilómetro 187. Según todos los documentos oficiales, ese tramo de carretera pasa directamente a través de una reserva forestal protegida donde no se permite construcción alguna. Durante los siguientes meses, busqué obsesivamente cualquier información sobre esa parada de descanso. Hablé con otros camioneros, revisé registros históricos, incluso contacté al Departamento de Carreteras Estatal. Nadie había oído hablar jamás de una parada de descanso en el kilómetro 187. Pero encontré algo inquietante: en los últimos 10 años, más de 30 camioneros habían desaparecido en ese tramo específico de carretera. Desaparecidos sin dejar rastro, como si se hubieran evaporado en el aire. Entre ellos estaban Jerry, Mike, y muchos otros rostros que recordé haber visto en ese restaurante. Ahora, cada vez que paso por esa área, reduzco la velocidad y busco desesperadamente esa salida. Parte de mí quiere encontrarla de nuevo, aunque otra parte está aterrorizada de lo que podría significar. Anoche, mientras conducía por ese mismo tramo, vi un destello de luces naranjas entre los árboles. Mi corazón se aceleró, mis manos comenzaron a sudar, y tuve que luchar contra el impulso de tomar la próxima salida hacia el bosque. Porque sé que si vuelvo a encontrar esa parada de descanso, si vuelvo a sentarme en ese restaurante, si vuelvo a ver a Mike y a Jerry y a todos esos camioneros muertos, esta vez, no podré irme. Esta vez, me uniré a ellos en esa sonrisa eterna, esperando en silencio a que el próximo camionero agotado vea ese letrero verde brillando bajo sus faros: parada de descanso del kilómetro 187, próxima salida. Y cuando llegue, estaré ahí para darle la bienvenida con la misma sonrisa vacía, listo para cobrar todas las deudas que los vivos tienen con los muertos.